Bueno, y hoy con una alegría inmensa porque toda la comunidad científica está celebrando esto que es algo sumamente importante, un hito casi para la Argentina y para las mujeres de la ciencia, porque la física argentina María Teresa Dova es una de las ganadoras del Premio Internacional L'Oréal UNESCO por las mujeres de la ciencia 2025, y es un reconocimiento importante que abre la lista a posibles candidatas, inclusive al Premio Nobel. Estamos en comunicación con la profesora, como a ella le gusta que la llamen, María Teresa Dova, que es doctora en física en el Instituto de Física de La Plata e investigadora del CONICET, galardonada con este premio para las mujeres de la ciencia 2025, L'Oréal UNESCO, por su contribución al estudio de partículas fundamentales, incluyendo el bosón de Higgs, en el laboratorio CERN, que es la catedral de la física y la tecnología global. Muy buenas tardes, profesora Mabel Echavarría Soy. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, en principio felicitaciones por este trabajo que lleva décadas y que es fundamental y es importante. ¿Cómo lo recibió, profesora? Bueno, la verdad que como todo reconocimiento es realmente una enorme alegría, y creo que dada también la relevancia de este reconocimiento a nivel internacional, a nivel mundial, no nos olvidemos que es un programa que tiene muchísimos años. Es un programa muy impulsado por la Fundación L'Oréal conjuntamente con UNESCO. Sí. Y bueno, la talla de las mujeres galardonadas a lo largo de la historia es realmente impresionante, con lo cual para mí ser parte de esa comunidad es un enorme orgullo. Es todo un hito histórico, es importante, y es también como un incentivo muy pero muy importante para todas las mujeres en la ciencia, ¿no? Que haya sido usted elegida en esta 27ª edición, por eso lleva bastantes años como investigadora argentina por toda la región de América Latina y el Caribe, y que es algo que catapulta también a niveles a premios internacionales como el Nobel, por ejemplo, entre otras cosas. Sí, hay algunas de estas galardonadas que luego fueron reconocidas con el Premio Nobel. Totalmente. Bueno, también ha sido usted, o sea, va batiendo récords, profesora Dova, ¿no? Porque fue también la tercera física en alcanzar el rango más alto de investigadora en el CONICET, que ya tiene casi 66 años desde su fundación, ¿no? ¿Cómo arranca esa pasión por la física? Y después vamos al trabajo en concreto. En realidad, fue el último año de la secundaria, que bueno, estaba un poco en la duda de si seguir con piano y la música o embarcarme en algún otro tipo de carrera que necesariamente tenía que tener física y matemática porque era lo que me gustaba en la secundaria. Así que bueno, haciendo averiguaciones, me enteré que aquí en la Universidad de La Plata había una carrera, licenciatura en física, con posibilidades de hacer un doctorado en física, y dije, bueno, esto es lo que quiero. Así que bueno, yo nací en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, en Alberti, así que ahí es un desarraigo, obviamente, porque había que mudarse. Me mudé a La Plata. Y bueno, hice la licenciatura y después hice el doctorado, o sea, es una carrera que en total son casi 10 años. Y después del doctorado quería completar mi formación, así que apliqué para poder tener una posición postdoctoral en el exterior. Y así fue como empecé a trabajar en el laboratorio CERN en Europa. Que es lo más directa realmente, ¿no? O sea que de la música fue a la física y de La Plata se fue al mundo. Nada más y nada menos que al CERN. Sí. Bueno, lo importante es que después
del mundo, volví. Obviamente, pero por supuesto. Eso es para mí lo más importante, porque bueno, es un momento en el que cuando uno está desarrollándose en el exterior y todo es relativamente fácil, hay siempre posibilidades, mucho más recursos, y sin embargo, bueno, la decisión era regresar, seguir con un plan original de iniciar la física experimental de altas energías aquí en la Universidad de La Plata, sí. Y eso fue lo que hice. Regresé y empecé el grupo de física experimental de altas energías, que bueno, hoy tengo un grupo, la verdad, extraordinario. Somos casi 20 personas, más todos los becarios que han ido pasando a lo largo de los años. Uh-huh. Así que bueno, para mí creo que todo fue la decisión correcta. Es sumamente importante esto que usted dice, doctora Doba, porque el trabajo en equipo es fundamental, y usted hace casi un culto a lo que tiene que ver con el trabajo en equipo, ¿no? Sí, totalmente. Creo que, o sea, estoy muy convencida que la ciencia actual ya no la hace una persona en un laboratorio como hace 100 años atrás. Uh-huh. Eso está bien, puede haber algunos casos puntuales, pero la ciencia cuando tiene que mover la frontera del conocimiento es una ciencia a gran escala. Es una ciencia que requiere de la colaboración internacional, requiere de muchas perspectivas, de muchas, o sea, es una ciencia muy transversal y muy interdisciplinaria. Uh-huh. Entonces, eso es lo que creo nos hace tan poderosos, ¿no?, en estos experimentos. Totalmente. Bueno, ahora sí vamos a esto que tiene que ver con la física en las altas energías. Cuando uno habla de física, parece hasta difícil de comprender algunas cosas, ¿no? Pero si comenzamos a hilvanar un poquito, en todo está la física, ¿no? En todo está la física, en todo está la matemática. Usted comienza a trabajar con estas altas energías y fue distinguida por esta exploración de estas partículas fundamentales que dan forma al universo, al planeta, y también el estudio de la física de los rayos cósmicos. Cuéntanos un poco de eso, doctora Doba. Sí, lo que siempre me apasiona muchísimo es esto de estudiar las leyes de la física en las condiciones más extremas, y eso significa, en el caso de los rayos cósmicos, que bueno, se llaman rayos cósmicos, pero que son partículas también, núcleos en general, aunque no sabemos exactamente bien qué núcleos y de dónde vienen, cómo es que son acelerados hasta esas energías que son realmente las más altas energías que alcanza una partícula en el universo, seguramente en objetos astrofísicos muy, muy poderosos. Pero bueno, lo cierto es que estas partículas hacen su camino desde donde sea que se originan, llegan a la Tierra, y cuando entran en la atmósfera interactúan con los átomos de la atmósfera y producen una cascada de muchísimas partículas, y todas esas partículas las podemos detectar con detectores de rayos cósmicos, como es el caso del Observatorio Piroget que tenemos aquí en la Argentina, sí, en Malargüe. Uh-huh. Que es el observatorio de rayos cósmicos más grande, más importante del mundo. Así que, bueno, yo trabajé en ese experimento desde que se gestó, luego la construcción aquí en la Argentina, tuve cargos de responsabilidad en distintas áreas de la física, sí. Y también tuve cargos ya más de gestión, porque fui presidenta del Consejo de la Colaboración, que está formada por representantes de todos los países que conforman la colaboración OYE. Uh-huh. Bueno, tengo obviamente los mejores recuerdos de esa época, porque estábamos haciendo historia con los estudios que hacíamos, las investigaciones que llevamos a cabo, los resultados que obtuvimos. Pero bueno, cuando estuve de postdoc, realmente en el laboratorio CERN yo estaba completamente fascinada con lo que era la física de aceleradores. Sí. Entonces dije, bueno,
ya estudié esto, las partículas más energéticas del universo, ahora sigamos con las partículas más energéticas hechas por el hombre, aceleradas por el hombre. Y así que bueno, volví a trabajar en un nuevo experimento del CERN, que es este colisionador de hadrones, sí. Pero la diferencia con lo que había sido mis estadías anteriores en el laboratorio CERN, al que voy cada año varias veces desde hace más de 30 años, la diferencia era que yo quería participar, pero como argentina, en el sentido que antes yo siempre estaba participando como miembro de un grupo de alguna universidad extranjera. Ajá. Entonces yo decía, no puede ser que los argentinos no podamos participar, pero Argentina no era miembro de un experimento del LHC, del Gran Colisionador de Hadrones. Así que allí en el 2006, en el 2005 en verdad empecé una cruzada tremenda para que los grupos argentinos de altas energías, el Grupo de Buenos Aires y mi Grupo de La Plata, pudiéramos ser miembros plenos de un experimento del CERN. Y bueno, eso se concretó en el 2006 con apoyo también del gobierno. En ese momento existía la Secretaría de Ciencia y Tecnología a cargo del doctor Barañao, y la verdad que él nos ayudó muchísimo y nos apoyó, y bueno, ya con el apoyo gubernamental y también con digamos, las capacidades, nuestros estudiantes, nuestros grupos, nuestros jóvenes investigadores, esa parte era la más fácil de conseguir. Bueno, finalmente en febrero del 2006 fuimos aceptados como miembros plenos de un experimento del CERN por primera vez en la historia de nuestra comunidad en la Argentina. Bueno, la verdad que y es mucho más, está fascinante escucharla en toda esta trayectoria, porque bueno, nunca ha sido fácil hacer ciencia en la Argentina, y lo que usted ha hecho es poner a la Argentina dentro del contexto de la ciencia internacional con la participación de argentinos, lo que es doblemente meritorio, ¿no? Sí, yo creo, para mí es importantísimo, era un poco el sueño que yo tenía, o sea, siempre pienso que uno, o sea, no lo pienso demasiado, es como mi motor, ¿no? Ajá. Pero como construir todo aquello que es más grande que uno mismo, ¿no? Que claro, después, el día que uno no esté, queda el legado. Yo sigo trabajando ahora, por ejemplo, para proyectos y próximos aceleradores que se van a poner en funcionamiento dentro de 20 años, ¿no? Wow. Sin embargo, yo lo hago como si yo dentro de 20 años estuviera... Claro, recibiendo otro premio por eso. Ajá. Pero yo creo que es importante, ¿no? Trabajar, dejar el legado, y siempre trabajar sin pensar voy a estar en la foto dentro de 20 años o no. Claro. O sea, creo que eso es lo más importante, y al menos lo que a mí me da muchísima satisfacción, ¿no? Bueno, y eso es lo que le da más valor todavía a todo este trabajo. Ese proyecto Atlas, ¿qué significó, doctora Dova? Y es uno de los dos grandes experimentos que tiene el Gran Colisionador de Hadrones. Es el experimento más grande jamás construido y la empresa científica más grande en la historia de la física. Uh-huh. Así que ser parte junto con mi equipo y poder contribuir a todo lo que es la investigación en el contexto de este experimento es realmente... es extraordinario, ¿no? Es muy gratificante. Para mí es importantísimo, no solo por lo que significa para mí, que disfruto con el avance del conocimiento, sino por los retornos también que tiene para nuestro país, uh-huh. ¿no? Totalmente. En transferencia de conocimiento y tecnología en medio socioproductivo, en la formación de nuestros jóvenes investigadores en un contexto internacional donde aprenden a ser líderes también, y la verdad que es para mí, no sé, es trabajar en estos experimentos de altas energías es lo más completo
desde mi punto de vista, ¿no? Y por eso me apasiona tanto. Absolutamente. Y este gran colisionador de hadrones que usted lo habla con tanta naturalidad, es el famoso acelerador de partículas, que es más grande y potente del mundo, a menudo conocido, llamado la famosa máquina de Dios, ¿no? Ese colisionador, doctora, está en un túnel entre la frontera entre Francia y Suiza. ¿Y qué pasa ahí? En ese túnel tenemos el acelerador, que básicamente son dos tubos en los que hay un vacío enorme, tan vacío como más vacío que el espacio interestelar. Wow. Y por allí se inyectan protones. Esos protones, con una serie de cavidades aceleradoras, son acelerados y se van girando en el anillo a una velocidad que es próxima a la velocidad de la luz, así que dan más de 11.000 vueltas por segundo. ¡Qué impresionante! Dada la velocidad que tienen. Sí. Y justamente lo que es más complejo es mantenerlos en el anillo. Para mantenerlos en el anillo necesitamos campos magnéticos que son 160.000 veces más intensos que el campo magnético de la Tierra, y eso solo se consigue con imanes superconductores. Estos imanes superconductores funcionan a menos 271 grados centígrados, de modo que cuando está en funcionamiento este es el lugar más frío de todo el universo. No digo del planeta, digo de todo el universo. Wow. Y bueno, y entonces hay 4 puntos en los que se los hace colisionar, 4 puntos en este anillo de 27 kilómetros de circunferencia, que se los hace colisionar, y cuando se encuentran y colisionan, producen procesos de la física que dan nuevas partículas, todo tipo de partículas, y estudiando todas esas colisiones que ocurren 1.000 millones de veces por segundo en el corazón de estos grandes detectores, con esos detectores que actúan como una enorme cámara fotográfica, obviamente muy especial, porque toman millones de fotos por segundo. Sí, seguro. Incomprensible casi. Quedan las señales, y nosotros, a partir de las señales en esos detectores, el detector tiene el tamaño de un edificio de 5 pisos, con todo eso nosotros podemos arrancar la física que se produce en cada colisión. ¿Y esa es la famosa partícula de Higgs o de Higgs? No, o sea, no es una, o sea, nosotros son millones, como usted decía. Producimos miles y miles de estas partículas, el bosón de Higgs. Sí. Y bueno, la cuestión es que todo lo que es la física en este mundo subatómico, en el dominio de lo pequeñito y de las grandes velocidades, es muy distinto de nuestra percepción de la vida macroscópica, ¿no? Del movimiento de objetos macroscópicos, el movimiento de un auto, el movimiento de cualquier objeto macroscópico. Claro, todo lo nano es... Las leyes... No, es un nano de nano lo que nosotros estudiamos. O sea, es realmente... Impresionante. Es realmente es 10 a la menos 18 metros. O sea, es muy profundo, muy pequeñito. Y allí las leyes de la física, son diferentes a nuestra percepción de la escala del ser humano. Entonces, nada es determinista. Entonces, todo lo tenemos que hacer con estadística y por eso es que necesitamos tener muchísima cantidad de datos colectados, muchísimos bosones de Higgs producidos para poder estudiarlo, ¿no? Si producimos uno solo no hacemos nada, si producimos 10 tampoco hacemos nada. Tiene que ser. Para poder estudiar. Impresionante. Y estamos apareciendo ahora con más fuerza con esto que tiene que ver con la inteligencia artificial. ¿Qué opina o cómo se puede utilizar la inteligencia artificial en todo este trabajo? Mira, lo más increíble es que nosotros trabajamos con algoritmos de inteligencia artificial desde hace más de 3 décadas. O sea, ahora todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero trabajar con redes neuronales es algo que yo hacía ya cuando estaba de postdoc. Entonces, la cuestión es que por el volumen y la complejidad de nuestros datos, nosotros no podemos usar
por decirte algo, un Excel, un análisis común. Claro. Nosotros necesitábamos tecnologías nuevas para poder capturar, para poder almacenar, para poder analizar, para poder arrancar la física de esos datos, que son miles y miles y miles, millón de terabytes. Entonces necesitábamos nuevas tecnologías y usábamos ya todo lo que era Machine Learning y herramientas de inteligencia artificial. Así que para nosotros no es una novedad. De hecho, el año pasado el Premio Nobel de Física fue otorgado a dos personas que contribuyeron al desarrollo de la inteligencia artificial. O sea, en nuestro campo no es algo novedoso. Venimos trabajando muchísimo con eso hace muchos años, y por supuesto que ahora, como hay mucho desarrollo en el sector privado, en los Google, en los Amazon, en los etcétera. Sí, las nuevas tecnologías. Entonces, obviamente que hay como una evolución de algunos algoritmos mucho más rápido que claramente nosotros utilizamos y también nos vamos realimentando, ¿no? Seguimos desarrollando a la vez que utilizamos algoritmos más desarrollados y demás. Pero para mí siempre ha sido muy útil. Nosotros nunca usamos ningún algoritmo de inteligencia artificial tipo una caja negra, porque nosotros tenemos que entender, no es lo mismo si vos tenés una base de datos que tiene perros y gatos, vos le pedís a un algoritmo de inteligencia artificial que tiene perros y gatos, y lo podés hacer porque siempre vas a tener una respuesta, es perro o es gato. Pero cuando nosotros producimos en las colisiones un Higgs, cada colisión puede ser Higgs o no Higgs, o Higgs y no Higgs al mismo tiempo. Claro, hay que interpretar, entonces, procesar. La mecánica cuántica es más compleja. Pero bueno, nosotros con todas esas diferencias también somos capaces de aprovechar todos los algoritmos y mejorar algoritmos de inteligencia artificial. Absolutamente. Bueno, seguramente seguirá siendo, doctora Doba, inspiración y liderazgo para todas las mujeres en la ciencia, que cada vez son muchas, afortunadamente. Y esta distinción por las mujeres en la ciencia de Laureate UNESCO, de este programa, la va a estar recibiendo en París, ¿no? El próximo mes. Sí, es la ceremonia es en junio, así que allí estaré representando al país y la región. Y para nosotros todo un orgullo, y espero en una próxima entrevista que me cuente que está galardonada para algún premio Nobel, ¿no? No, eso en realidad sí leí que alguien había puesto algo así, pero como yo trabajo con mi equipo en una colaboración internacional, lo lindo es que cualquier distinción, como podría ser un premio Nobel, va a la colaboración internacional, y eso por supuesto sería un enorme honor, sí. Y usted hizo que han hecho un aporte impresionante. Así es que felicitaciones nuevamente, doctora María Teresa Doba. Y bueno, en la medida que sea posible. Lo último, cuénteme eso de el último trabajo que está haciendo, que me decía que dentro de 20 años a lo mejor puede estar exponiéndose. Sí, en realidad todos estos aceleradores, así como el Gran Colisionador de Hadrones, no se pueden construir de un día para el otro. Llevan muchísimos años, décadas siempre de preparación, de estudio, de desarrollos. Entonces, en paralelo a los trabajos que nosotros estamos haciendo para entender cuestiones, preguntas que queremos responder en la actualidad, la búsqueda de nueva física, nuevo tipo de partículas, nuevo tipo de fuerzas que necesitamos, porque hay muchas preguntas que todavía no tienen respuesta. En paralelo con eso vamos trabajando, aportando de distinta manera en proyectos que se están planeando para el futuro, ¿no? La comunidad toda trabaja en esa dirección.
Perfecto. Y finalmente, esa elección entre la música y la física, entre tratar de descifrar las notas de Bach a lo mejor y descifrar todo esto que tiene que ver con las altas energías, se entrecruzan en algún lugar, ¿no? La decisión estuvo bien tomada viéndolo en la distancia. Ya ocurrió y Sí. estoy feliz en la manera en la que ocurrió. Fantástico. Así que sí, si tuviera que volver a elegir el camino, elegiría este camino, porque la verdad que es muy gratificante trabajar en la búsqueda del conocimiento. O bueno, así que quizás, no sé, si hubiese seguido con la música, hoy estaría más feliz haciendo música. Un concierto. Pero, claro, un concierto, siendo parte Pero de esto, claro, pero esto es un aporte al conocimiento, como usted decía, y es a nivel mundial y es magnífico, realmente. Bueno. Un concierto se puede disfrutar 1 hora, 2 horas, no sé, pero esto queda y es realmente importante. Doctora María Teresa Dova, felicitaciones nuevamente. Muchísimas gracias por su tiempo, por este contacto. Hasta cualquier momento. Muchas gracias, adiós. Hasta luego.